Buenos días, amados santos de Dios. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes la palabra en este domingo de resurrección. Y bueno, pues vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder ser tus hijos. Gracias, Señor, porque nos unes en este tiempo y a través de estos medios para poder estar unánimes buscándote, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nosotros, tú sigues siendo fiel y eres bueno a nuestras vidas. Padre, en esta hora te rogamos perdones todo pecado de nuestro corazón. Te suplicamos, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que nos guíes, Señor, nos fortalezcas, nos ilumines, Señor, y sanes nuestro corazón, sanes nuestra tierra, Señor. Te necesitamos que tu palabra sea ese alimento delicioso y esa agua fresca que necesitan nuestros cansados corazones. Señor, a ti sea honra, gloria, poder e imperio. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amados santos, voy a compartir con ustedes en esta mañana sobre la importancia de la resurrección. Millones de personas conmemoran el día de hoy la resurrección de Jesucristo. Muchos con corazones llenos de miedo por la calamidad, la peste, la enfermedad que podría caer sobre ellos y sobre la humanidad. Incluso muchas personas piensan que esta pandemia que hay ahora, pues es un resultado del juicio de Dios sobre las naciones. En medio de esta crisis de salud que está ocurriendo a nivel mundial y que ha llevado a que la celebración de la Semana Santa sea muy distinta a la que estamos acostumbrados, pues es un tiempo de reflexión, es un tiempo de volvernos a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a su fidelidad, a la confianza en nuestro Hacedor, porque si no confiamos en Él, hermanos, en este tiempo, ¿cuándo lo haremos? Y tenemos que preguntarnos algunas cosas importantes en esta mañana. ¿Jesús realmente resucitó? Y si resucitó, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Muchas personas siguen preguntándose cómo este evento que ocurrió hace más de 2000 años puede tener algún tipo de relevancia el día de hoy. ¿Por qué era necesaria la resurrección? ¿Qué importancia tiene en mi vida que la tumba esté vacía? Bueno, para poder contestar estas preguntas vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios 5 aspectos importantes sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primero es la importancia de la resurrección para la persona de Jesucristo. La segunda es la importancia de la resurrección para el Evangelio. La tercera, la importancia de la resurrección para su ministerio actual. Cuarta, la importancia de la resurrección para la iglesia. Y la quinta, la importancia de la resurrección para el creyente. Pues bueno, empecemos. Primero, ¿por qué es importante la resurrección para la persona de Cristo? Bueno, su resurrección demostró que no era un mentiroso. Cada vez que Jesús anunciaba sus sufrimientos y su muerte, siempre añadía la profecía y resucitará al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado tal como había anunciado tantas veces, entonces también debían ser puestas en tela de juicio todas las demás afirmaciones que él hizo. Y entonces tendríamos que admitir que lo que hizo el tribunal judío sobre juzgarlo, pues tenía razón, porque entonces en verdad había blasfemado. ¿Por qué es importante entonces también para la persona de Jesucristo su resurrección? Porque fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. La última visión que este mundo tuvo de nuestro Señor Jesucristo fue la de un hombre humillado, derrotado, abandonado y muerto. ¿Acaso no era realmente el Hijo de Dios? Y si lo era, ¿guardaría Dios silencio permanente sobre esta terrible injusticia cometida con su Hijo? La palabra de Dios dice en Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste,
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Podemos decir, por lo tanto, que a través de la resurrección Dios puso su sello de aprobación, dando a entender con total claridad que Jesús era realmente su Hijo. La palabra de Dios dice, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Su resurrección también es la señal definitiva que confirma quién es Jesús. A pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su ministerio público, los judíos nunca estuvieron satisfechos. Una y otra vez intentaban justificar su incredulidad diciendo que no tenían suficientes evidencias y pidiéndole una señal, a su gusto, claro. En un momento determinado el Señor les dijo que la señal definitiva que Él les daría sería su resurrección. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Segundo, la importancia de la resurrección para el Evangelio. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el Evangelio entonces no existe. No hay ninguna buena noticia que anunciar. La resurrección de Jesús afecta a las grandes doctrinas que confirman el Evangelio. La resurrección es la base de nuestra justificación. En Romanos 4:25 la palabra de Dios dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay un detalle importante que debemos considerar. Cristo tenía poder para resucitar por sí mismo. La palabra de Dios dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sin embargo, fue el Padre quien le resucitó de los muertos. En varios versículos en la palabra de Dios vemos que dice, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. A este Jesús resucitó Dios, mas Dios le levantó de los muertos. El Padre levantó a su Hijo de entre los muertos, sellando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había realizado en la cruz a favor de nosotros los pecadores. ¡Qué maravilla, amados santos! De la resurrección también dependía la misión del Espíritu Santo. Ustedes recordarán, Jesús dijo que Él enviaría el Espíritu Santo una vez que hubiera subido al Padre. Como quedó claro más tarde, el Señor se refería a su ascensión después de la resurrección. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría ascensión al Padre, ni tampoco entonces hubiera sido enviado el Espíritu Santo. La misión que en este tiempo cumple el Espíritu Santo es doble y maravillosa, tal como es explicada en la Escritura. Esa misión en relación a los creyentes es que el Espíritu Santo vino a ocupar su lugar en nuestros corazones, dándonos consuelo, enseñándonos y guiándonos a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. También el Espíritu Santo tiene un ministerio especial en relación con el mundo. Primero, convenciendo del terrible pecado que habían cometido al crucificar a Jesús. Y en segundo lugar, mostrando que la justicia de Dios había quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo, razón por la cual el Padre lo resucitó de los muertos para que volviera con él a la gloria. Y en tercer lugar, convencer al mundo de que en base a esa obra, Satanás ha perdido todo poder sobre el pecador que cree en Cristo. En la palabra de Dios se lee, cuando Él venga, convencerá, refiriéndose al Espíritu Santo, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por la resurrección, Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos. La resurrección de Cristo trae aparejada la resurrección de todos los que creen en Él. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo dice en relación a la naturaleza de esta resurrección, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo sirve como prototipo o modelo de la resurrección de los creyentes. Cristo es presentado como el primogénito de los muertos. Se nos dice también que los creyentes en la manifestación del Señor seremos semejantes a Él. Pablo dice que nuestro cuerpo de humillación será semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí tenemos que aclarar algo muy importante. Antes de la resurrección de Cristo, todo lo que hubo fue resucitaciones. Ustedes recordarán las 3 ocasiones en las que el Señor volvió a la vida a ciertas personas: la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Todos estos casos no deben tomarse como resurrecciones, sino como resucitaciones. Todas estas personas volvieron a la misma vida que habían dejado cuando murieron, pero la resurrección de Cristo trajo un nuevo modelo, un nuevo prototipo. ¿Cómo era el cuerpo de resurrección que tenía el Señor Jesucristo? Bueno, pues de acuerdo a la Escritura, nosotros sabemos que las personas lo podían reconocer. También tenía las heridas que habían sido causadas por la crucifixión. Tenía la capacidad, aunque no la necesidad de comer. El cuerpo tenía carne y hueso para comprobar que Él no era meramente un espíritu que se manifestaba en forma visible. Podía entrar en cuartos cerrados sin abrir las puertas y podía ascender al cielo. Bien, la resurrección traerá también la restauración de todas las cosas. Es evidente que la resurrección de Cristo supuso que la muerte fuera vencida. Esta es quizá la consecuencia más importante que nosotros consideramos, pero no es la única. No debemos olvidar que la entrada del pecado en el mundo no solo afectó al hombre, sino que toda la creación se vio afectada. Por esta razón, cuando Cristo regrese, no solo levantará a los muertos, sino que regenerará el universo. La resurrección de Jesús es el fundamento por el que podemos estar seguros de que tanto nosotros como nuestro mundo han de ser totalmente renovados. El Evangelio también sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Esa también es una consecuencia de la resurrección. Debemos considerar la resurrección de Cristo como algo que aportó esperanza que el Antiguo Testamento no entendía del todo. En 2 de Timoteo 1:10 dice: ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La resurrección de Cristo sacó a la luz una información que antes había sido velada. La resurrección convierte el Evangelio en un mensaje único. Ofrece al mundo una esperanza única. Aquí radica la gran diferencia con todas las demás religiones e ideologías. Algunas no ofrecen ninguna esperanza, sino que se hunden en la desesperación existencial. Otros piensan que en la historia, en términos más bien circulares y no lineales, como un interminable ciclo de reencarnaciones sin alivio alguno, salvo la no existencia del nirvana. Los marxistas siguen prometiendo una utopía en la Tierra. Los humanistas sueñan con la toma de control de su propia evolución. Frente a todo esto, el Evangelio del Señor Jesucristo ofrece una esperanza cierta en cuanto al futuro, tanto a nivel individual como cósmico, como eterno. Tercero, la importancia de la resurrección para su ministerio actual. A raíz de su muerte y resurrección, Cristo ha sido glorificado nuevamente a la diestra de la majestad en las alturas. Sin embargo, esto ha implicado cambios importantes. El más significativo es que regresó al cielo con un cuerpo humano glorificado, pero también ha supuesto su comienzo como sumo sacerdote, abogado defensor e intercesor a favor de su pueblo. Ha sido constituido como cabeza y señor de su iglesia. Y ahora está esperando a juzgar a las naciones. Cuarto, la importancia de la resurrección para la iglesia. Sin la resurrección de Cristo, la iglesia pierde toda su credibilidad. La Iglesia cristiana siempre ha creído y predicado la resurrección de Cristo, pero si esta no fuere cierta, habría que confesar un error de una gravedad incalculable. ¿Cuántas personas perdieron su vida en los primeros siglos del cristianismo porque creyeron que Cristo había resucitado?
¿Cuántas personas lo han dejado todo y se han entregado por completo a la predicación del Evangelio creyendo que era una buena causa, cuando en realidad estaban haciendo algo absurdo y dañino? El apóstol Pablo describió perfectamente esta posibilidad en 1 Corintios 15, del 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero por el contrario, si Cristo realmente resucitó, como nosotros lo creemos, estas personas eligieron el camino correcto y más noble. 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quinto, la importancia de la resurrección para el creyente. Su resurrección asegura e ilustra la de su pueblo. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, no habría fuente de vida espiritual para los hombres. Si la vida estuviera muerta, los pámpanos estaríamos también muertos. La confesión de la resurrección es la base de nuestra salvación. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos de corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. La resurrección de Jesús nos ofrece certidumbre en cuanto al perdón de pecados. El creyente sabe que sus pecados son perdonados, ya que si el Padre no hubiera sido satisfecho con la expiación ofrecida por su Hijo a favor de nuestros pecados, no lo hubiera resucitado de los muertos. El apóstol Pablo vio esta lógica claramente en 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Por esta razón, la resurrección de Cristo nos permite confiar en el perdón que hemos recibido de nuestra vida pecaminosa. De la resurrección de Cristo depende nuestra santificación. Después de darnos cuenta que necesitamos cambiar, ¿cómo encontramos el poder para hacerlo? La resurrección permite que vivamos de forma diferente porque se nos da un poder permanente que no teníamos antes. El agente de nuestra transformación y el único que nos da vida cada día a medida que vamos creciendo en Dios es el Espíritu Santo. Hemos sido unidos a Cristo de forma vital y por eso recibimos vida y poder a través de su Espíritu. Necesitamos el poder de Dios en el presente, tanto como su perdón en cuanto a nuestra vida pasada. Cuando nos preguntamos si Dios puede realmente cambiar la naturaleza humana que parece ingobernable, a fin de que quienes son crueles se vuelvan buenos, que los egoístas sean desprendidos, que los inmorales adquieran control sobre sí mismas y que los amargados se vuelvan amables, nos parece una tarea imposible para el hombre contando con sus propios recursos. Pero en el Señor sí es posible, porque el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos está ahora a nuestra disposición por medio de su Espíritu Santo para transformarnos diariamente. Por esta razón, Pablo oraba a fin de que los creyentes conocieran en su propia experiencia la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. En otro lugar expresa su propio deseo de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y exhorta en la carta de los Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Si no hubiera resurrección, bien podríamos adoptar el lema del mundo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero los creyentes tenemos una esperanza, y para nosotros esta vida presente no lo es todo. Esto da perspectiva y profundidad a nuestro modo de vivir y nos anima a ser diferentes, a ser valientes, a esforzarnos. La resurrección nos libra del temor de la muerte. Y más ahora, cuánta necesidad tenemos de experimentar esa esperanza, ese ánimo. La muerte parece tener un carácter ineludible. Normalmente se presenta cuando nadie la espera,
Algunas veces se intenta bromear sobre ella con el fin de ignorarla. Hacemos bromas sobre ella porque nos resulta difícil mirarla de frente. Pero en Cristo, la muerte ha perdido su poder. La palabra de Dios dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y sabemos por la palabra de Dios que es un enemigo de Cristo y que será vencido. Podemos decir con seguridad que su resurrección nos trae esperanza frente a la muerte. La resurrección de Cristo hace posible nuestro servicio para Él. El creyente sabe que tiene un Salvador que vive eternamente para interceder por Él, que le cuida, le gobierna por su espíritu y un día volverá por Él. Todo esto no solo hace posible que podamos ser transformados continuamente por Él, también nos proporciona los recursos necesarios para poder servirle. El apóstol Pablo relacionaba la resurrección del Señor con el ministerio cristiano. Él sabía que las condiciones de la obra de Dios son duras y que el único antídoto eficaz contra el desánimo vendría del poder de Cristo resucitado. Esta es la mayor fuente de estímulo y confianza. La palabra de Dios dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y es en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. De la resurrección de Cristo depende nuestra unión venidera con Él en su venida. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahora sí, nosotros podemos responder con toda confianza: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es tan importante para nuestra vida cristiana. Nos ayuda a entender quién es Cristo, qué hay en su mensaje de buenas nuevas, por qué era tan importante entender la resurrección de nuestro Señor y por qué el ministerio actual de nuestro Señor es tan importante para su iglesia también, y cómo es que esta resurrección también nos da vida a nosotros mismos como creyentes. Gracias a Dios porque podemos entender que nuestro Señor está vivo, vive y reina, y un día vendrá por nosotros y nos ve desde el cielo, intercede por nosotros. Y es así como nosotros podemos tener en esta mañana, en este día, esperanza para el futuro, esperanza de la fidelidad de nuestro Señor. Sea que estemos vivos o sea que el Señor nos llame a su presencia, esperanza tenemos. Amados santos de Dios, frente a tantas noticias tan deprimentes, tan tristes, frente a tantas notas desalentadoras, y en este tiempo en el que estamos en casa, en donde no podemos salir, y pues algunos tendrán necesidad, no podrán pues seguir probablemente la contingencia desde su casa, cuán necesario es que volvamos nuestros ojos al autor y consumador de nuestra fe, que confiemos plenamente en su resurrección y en el poder que obró para levantarlo de los muertos, que es el mismo poder que hoy hay en los creyentes. Ese miedo tenemos que ponerlo a los pies de Cristo, en donde debe de estar, bajo su gobierno, bajo su autoridad. Y esta confianza plena de que Dios ha prometido que nos guardará, no solo en las buenas, sino también en las malas y aún en las peores. Y bueno, yo doy gracias a Dios por este tiempo que nos es tan necesario de buscar la presencia de Dios. Amados santos de Dios, ¿qué haremos en este tiempo de contingencia? Aparte de pasar tiempo con la familia, es importante orar.
es importante volvernos a su palabra y es importante que confiemos. Reciban un fuerte abrazo. Que nuestro amado Dios siga bendiciendo sus hermosas vidas, que siga dándoles esperanza y consuelo. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque aun y cuando hay muchas cosas que no entendemos cómo es que están pasando, aun y cuando puede haber temor en nuestro corazón, Señor, te damos gracias porque tú nos consuelas, porque nos recuerdas de tu poder, Señor, nos recuerdas de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has prometido que estarás con nosotros, que no nos dejarás y que no nos desampararás. Gracias, Señor, porque en medio de este tiempo tan difícil, Señor, podemos contar contigo como nuestro Padre amoroso, como nuestro aliado, como nuestro Dios y nuestro Señor. Nos ponemos en tus manos sabiendo que es el mejor lugar para nuestras vidas. Padre, ayúdanos, que esta resurrección que el día de hoy conmemoramos, que el día de hoy recordamos, Señor, pueda ser carne en nuestro corazón. Que ese mismo poder que levantó a tu precioso Hijo de los muertos, ese mismo poder que opera hoy en el corazón de los creyentes, sea el poder que rompa todo pecado, toda esclavitud, toda enfermedad, toda barrera mental, Señor, todo argumento que se ha levantado en contra de ti, Señor. Que ese mismo poder hoy quiebre, Señor, destruya todo aquello que nos ha separado de ti, Señor. Por favor, Padre, libra nuestro corazón, libra nuestra mente, Señor, del engaño, de las maquinaciones del enemigo, Señor. Líbranos, Padre Celestial, de la peste destructora, de la mortandad y de la enfermedad. Señor, guarda nuestras vidas en el hueco de tu mano y permite, Padre, que volvamos a vernos, Señor, volvamos a ver el rostro de nuestros amados hermanos, de nuestros amados pastores. Guárdanos, Dios. Y también a nuestros amados seres queridos, aquellos que te conocen y aquellos que aún no conocen el poder que hay en ti, Señor. Te rogamos por esos corazones, Señor, que aún no conocen de tu justificación y de tu salvación. Gracias, Señor, porque la resurrección hace posible que nuestra fe no sea vana, que nuestra fe sea verdadera. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza, Padre Celestial, y la esperanza no avergüenza. A ti sea la honra, la gloria, el poder y el imperio, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amados santos de Dios, que nuestro precioso Señor les bendiga abundantemente. Reciban un fuerte abrazo. Bendiciones.